Tiempo para la economía aquí en France 24. Para ello ya contamos con nuestro compañero Jorge Hurtado aquí en el estudio. Jorge, vamos a hablar de una de las noticias de la semana aquí en Latinoamérica, es Perú, porque ya los paros y las protestas están afectando a su economía. Y es que por años la economía peruana se mantuvo estable frente a estas crisis y logró un crecimiento sostenido que solamente la pandemia del COVID-19 pudo pausar. Pero la violencia callejera que desató la destitución del presidente Pedro Castillo ahora es uno de los mayores desafíos para lo que muchos expertos llaman el milagro peruano. Este milagro se debe a los niveles de reservas sólidos, niveles de deuda bajos y también una amplia apertura comercial que incentivó el comercio nacional, así como una constitución que facilita y protege la inversión privada, sin dejar de mencionar, por supuesto, la independencia del Banco Central, que ayudó a este crecimiento económico de Perú. Pero ahora, desde el turismo hasta las exportaciones, todos los sectores económicos se ven afectados por estas protestas que exigen el cierre del Congreso y también la salida de la presidenta Dina Boluarte. Nuestra compañera Gabriel Colchen nos da más contexto de esta crisis en el siguiente reporte. Las protestas no cesan en Perú. En 10 de sus 25 regiones, varias carreteras continúan bloqueadas. El pedido de los manifestantes es el mismo, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. El aeropuerto de Cusco, que permite acceder al Machu Picchu, fue cerrado por prevención. En la capital Lima, miles de personas se reunieron de forma pacífica a la llamada de sindicatos y partidos de izquierda. Denuncian las muertes en las protestas que llegan casi al medio centenar. Señora Dina Boluarte, dése cuenta que le están utilizando. ¿Por qué usted está dando la espalda al pueblo? Son tantas muertes, por Dios. Paren con toda esta masacre. No es justo. Yo sé que la gente que está saliendo a protestar es gente que está indignada como yo. Y no nos estén terruqueando, que no somos terrucos. Entre tanto, el ministro de Trabajo, Eduardo García Birimisa, presentó su dimisión en una carta a la presidenta, en la cual instó al gobierno a pedir disculpas y organizar elecciones anticipadas. Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores y que deben ser corregidos para que esto no se repita. La situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y un adelanto de elecciones que no puede ya esperar hasta abril de 2024. Perú vive una intensa ola de manifestaciones, así como el peor brote de violencia en décadas, consecuencia de la destitución del presidente Pedro Castillo a principios de diciembre tras sus intentos por disolver el Congreso. Una delegación interamericana de derechos humanos llegó al país suramericano para verificar la situación de los derechos humanos. Jorge, en concreto, ¿cómo se está comportando la economía ante esta crisis en Perú? Bueno, en 2022 esa economía cerró con un crecimiento del 2,9% pese a las denuncias de corrupción y también los pedidos de destitución del entonces presidente Castillo. Ahora el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima estima que la economía peruana registraría una desaceleración en 2023 con un crecimiento en torno al 2,4%. Ese dato incluye a la minería, uno de los sectores más afectados por estas protestas, que logrará una alza estimada del 5,7% por el ingreso de nuevas unidades cupríferas. El sector de servicios, que aporta la mitad del Producto Interno Bruto, caerá al 3,1% según el organismo y su recuperación está, dicen, condicionada a la estabilidad social. Los economistas estiman que la paralización productiva cuesta unos 50 o 60 millones de dólares diarios en los días más fuertes de las protestas. En el sector hotelero, se calcula que el 80% de las reservas de la ciudad de Cusco fueron canceladas. Cientos de turistas quedaron varados y fueron evacuados en Machu Picchu. El gremio turístico calcula pérdidas en torno a los 260 millones de dólares en las últimas 2 semanas. Mientras tanto, la agencia S&P Global Rating bajó la calificación de deuda de moneda extranjera a largo plazo del Perú a negativa. Esto por un mayor estancamiento político. Pues Jorge, como siempre, muchas gracias por este repaso económico. Seguimos.